Aprender a entender el lenguaje de nuestro cuerpo, aprender a escucharlo, aprender a conectarnos con la información que tiene cada una de nuestras células, entender que tenemos una memoria mucho más profunda que la de nuestra mente. Nuestro cuerpo habla, se manifiesta, fiel a nuestra esencia, y allí está, sacudiéndonos para ayudarnos a encontrar el camino. La decodificación bioemocional tiene muchas maneras de llamarse, pero básicamente se trata siempre de lo mismo, es decir, hay un momento en nuestra historia en que un hecho, por tener determinadas características de ser muy difícil de asimilar, de ser muy difícil de superar en el momento, nuestra psiquis toma la sabia decisión de hacer una conversión, y esa conversión se puede plasmar de distintas maneras, de una manera psíquica, de una manera conductual, de una manera física. Si esa manera es física, se establece una relación que tiene que ver con la biología y con la evolución, con millones de años, y va a ser un órgano el que se va a hacer cargo de esa emoción que quedó ahí mal procesada, por llamarlo de alguna manera, y ese órgano lo va a tener un tiempo, y si seguimos dándole más de la misma información y del mismo conflicto al mismo órgano, va a haber un momento que nos lo va a notificar y vamos a tener que entablar un diálogo con ese órgano, ver cuál es el código que quedó grabado, de ahí el término de codificación, y traerlo, abrirlo, amigarse, recibir el mensaje de ese código que llamamos síntoma, o nosotros llamamos informedad, y decodificar ese mensaje, establecer la comunicación entre el consciente y el consciente para permitirle a ese síntoma, que puede ser, lo repito, psíquico, conductual, emocional, físico, ya no sea necesario y se pueda ir. La enfermedad es una adaptación biológica para solucionar un conflicto. ¿Qué quiere decir esto? En realidad, desde hace millones de años los seres vivos han desarrollado adaptaciones para solucionar sus conflictos que se presentan en el medio ambiente en el que viven. La pequeña diferencia que tenemos los humanos con respecto al resto de los animales es que somos de la misma manera biológicos, tan biológicos como un perro, como un león, como un oso, pero esta biología responde no solamente al medio ambiente, sino a nuestros procesos mentales, ¿no? A nuestros miedos, a nuestra cultura, que nuestra cultura está totalmente contrapuesta con la biología. Entonces, ahí surgen los conflictos, porque puedo vivir, por ejemplo, un miedo a quedarme sin alimento y no ser real. Nosotros decidimos llamar a la enfermedad o al síntoma informedad, porque nos da un informe de qué es lo que nos está sucediendo realmente, emocionalmente. Es una puerta para llegar al ser, esa informedad. Además, esta manera de llamarla informedad es también sacarle un poco de la carga que tiene a nivel inconsciente la palabra enfermedad. Creo que tenemos que dar vuelta ese concepto inconsciente que tenemos y cambiar de ese modo la relación que tenemos con la enfermedad. Es una cadena que empieza con una pata biológica, que todos sabemos que, si bien hubo un trabajo antes que Hammer, quien lo hace muy conocido a esto y quien lo divulga y le pone las pautas y el formato realmente que hoy lo hace famoso, y quien establece lo que sería la piedra de Rosetta del cuerpo del ser humano, así como Champollion descifró lo que decían las pirámides con la piedra de Rosetta,
es Hammer con la biología, eso es indudable. Y después de él vienen un montón, viene la escuela belga de biodescodificación, viene Salomon Selam, viene Christian Flesch, viene Enric Corbera, y todos han sido una cadena de conocimiento que debe seguir y debe expandirse, y nosotros lo que queremos ser es simples puentes entre este mensaje maravilloso y todo el mundo. Un eslabón más, porque hay mucha gente por muchos lados del mundo difundiendo este milagro que creo que es necesario, más allá de que nosotros tratamos de ponerle una impronta latinoamericana, porque creemos que aquí en este continente maravilloso está un gran potencial que tiene que resurgir y que tiene que ver con el conocimiento ancestral andino. Por eso esta cruz acá de la cultura de Tiwanaku, que no es casual. Y como decía, este conocimiento viene a ser redescubierto, porque una de las partes que vamos a ver en este video es que la enfermedad tiene o el síntoma o enfermedad tiene tres grandes etapas por las que transcurre. Puede estar en la contemporaneidad, que es lo que llamamos desde que nacemos o esta vida contemporánea. Puede estar en la panza de mamá un tiempito antes de que seamos concebidos, hasta 3 años de vida. Y puede estar, y acá es donde voy a unir con la cultura ancestral, en la parte transgeneracional, es decir, las historias de nuestros ancestros, que son las que nos condicionan de una manera mucho más fuerte de la que nosotros creemos. Prácticamente, después de la experiencia clínica y de cientos de casos vistos, yo me atrevo a decir que nos condicionan, o que vivimos más la vida condicionados y por las historias que nos dejaron y que vivieron nuestros ancestros, que por la nuestra propia. Este conocimiento que había quedado tantos años, hoy viene con otro formato y viene apoyado por la ciencia, y viene, gracias a Dios, de la mano de la medicina y de los grandes descubrimientos, porque si no fuera por la medicina esto hoy no sería posible. Hay mucho que agradecer a la medicina, y por eso es importante que estas dos prácticas vayan de la mano. Nosotros básicamente respondemos a esas 3 memorias, a esa memoria contemporánea, que es desde que nacemos hasta el momento de hoy, a esa memoria intrauterina o proyecto y sentido, que abarca desde un tiempo antes de la concepción hasta los 3 años de edad, y respondemos también a esa memoria transgeneracional. Y esas memorias, tanto la transgeneracional como la intrauterina, como la contemporánea, esas memorias son las que nos dan los lentes por los que vemos la vida en el día a día. Y a través de esos lentes vemos nuestros conflictos, resolvemos nuestros conflictos o no resolvemos nuestros conflictos. Vivimos el día a día a través de esos lentes que nos dieron esas 3 memorias. Yo puedo tener determinados conflictos o determinados síntomas o enfermedades que voy a poder resolver en la contemporaneidad. Por ejemplo, es el caso de las alergias. Las alergias, más del 90% las vamos a resolver rápido y en esta etapa contemporánea. ¿Qué pasó desde que éramos chiquitos hasta ahora? ¿Cuál fue el patrón que quedó grabado con determinados avisos para que cuando esté de vuelta ante determinada situación se me despierten una serie de alarmas, que es lo que llamamos alergia? Eso lo vamos a encontrar 90 y pico % de las veces en la contemporaneidad. Podemos tener alergias del proyecto y sentido. Por ejemplo, si mamá todos los días estaba en un determinado trabajo y tenía miedo que le pase algo con la tinta del papel porque consideraba que era tóxica y estaba embarazada, es probable que yo nazca alérgico a la tinta del papel. Y en realidad no es una alergia mía. Como decimos nosotros, los chicos no pueden enfermarse, pueden manifestar sí síntomas que tienen que ver con su espectro energético, principalmente las emociones de mamá, lo que le pasa a mamá, lo que pasa con papá, lo que pasa en casa. Las alergias pueden ser contemporáneas, pueden ser de proyecto y sentido, y muy rara vez vamos a encontrar el origen en el transgeneracional. No porque no lo tengan, porque el transgeneracional es el origen de todo, sino porque como es una emoción más liviana, va a ser suficiente con encontrar el ancla que hubo en la contemporaneidad para descifrar el código, para decodificarlo bioemocionalmente.
Un ejemplo de alergias, para dar ejemplos de contemporaneidad, puede ser, lo voy a plantear acá, si yo estoy en este momento con este color de sillón, sentado en una alfombra, junto a unas plantas, una ventana, y de repente ahí hay una explosión muy fuerte. Y por ahí tengo gusto a mate o a café en la boca, y se produce una explosión muy fuerte en la habitación de al lado, y esto es un caos, y entro en pánico, y hay una gran desesperación. Mi cuerpo, mi inconsciente, que procesa y recibe 40 millones de estímulos por segundo, a diferencia del consciente que recibe 40 estímulos por segundo y los procesa, va a grabar todo lo que pasó aquí, en este momento, en el momento en que esa explosión se produjo. Y muy probablemente la próxima vez que yo esté sentado en un sillón de estas características, por ahí con una ropa de color marrón y tomando mate, me voy a brotar, voy a tener una reacción alérgica que va a tener que ver con la manera en que se grabó eso en mí. Si lo sufrí como una cuestión de contacto, se va a manifestar en la piel. Si tuve miedo, tal vez me quede afónico o disfónico. Según cómo se haya grabado esa emoción en mí, es que voy a manifestar. Todas las alergias tienen el mismo origen y no las estoy citando por casualidad, sino porque las alergias son como la base de todas las enfermedades. Con respecto a las de Proyecto Sentido, mucha influencia de lo que siente mamá y papá en el momento previo a nuestra concepción, hasta los 3 años de edad. Hasta los 3 años de edad. Hay algunas manifestaciones que son típicas de esta etapa. Por ejemplo, si viene a vernos una mujer que tiene su hijo con algún síntoma, con alguna enfermedad, se me ocurre el labio leporino, vamos a buscar qué pasó en el momento en que ella estaba embarazada, que hubo algún proceso que se consideraba un mejor bocado para la familia, por ejemplo, un ascenso para el padre o alguna situación económica que iba a venir, iba a recibir una herencia, un amigo me iba a dar la plata para la casa, y en ese momento no se terminó de concretar, seguramente va a tener relación con este síntoma que se nos presenta. Hay muchas cuestiones que son del proyecto y sentido. Además, por supuesto, de las condiciones que implica estar en la panza de mamá. Todas las emociones de mamá quedaron grabadas en nosotros. Es tan importante el proyecto y sentido que nosotros le llamamos el Windows, o el sistema operativo, el Android, como cada fan lo quiere llamar. Ahí se graba el sistema sobre el cual van a correr todos los programas de nuestra vida. Esa es como una pequeña síntesis del programa principal que venimos a trabajar. Ya venimos del transgeneracional, que vamos a entrar ahora, con un determinado plan. Para cumplir ese plan, vamos a elegir este entorno de gestación y nacimiento. Y vamos a elegir este entorno de gestación y nacimiento para poder llevar adelante, ya con una impronta, lo que vinimos a trabajar en la contemporaneidad. Todo está encadenado. Esta es la gran maravilla de la decodificación bioemocional. Es el tomar la vida como una continuidad, no como algo que tiene un principio y un fin. Algunos lo pueden llamar reencarnación, otros pueden llamarlo continuidad energética, porque si al fin y al cabo estoy con otro cuerpo y recibo memorias anteriores, puedo hablar de que prácticamente es lo mismo. Las enfermedades se sanan en la misma etapa. Hay enfermedades, como hablábamos recién, que se van a solucionar en la etapa de la contemporaneidad. Caso de las alergias, y voy a citar un caso de rinitis en una adolescente. Vimos que la rinitis se le manifestaba durante todo el día en el caso de que ella se haya despertado de golpe o por un tercero. Si se despertaba sola, despacito, abriendo los ojos en un día maravilloso, no tenía rinitis. Si se despertaba de otra manera, sí tenía rinitis, o si la despertaba el sonido del teléfono, tenía rinitis.
Analizamos el caso, desde cuándo empezó, y para esto nos vamos a basar en cómo trabajamos, en qué es esto, si es una técnica, si es una metodología. Todos la llaman de distinta manera, pero en realidad nosotros lo llamamos un campo. Esto es un campo de acción energético donde hay una relación humana. Entonces, no nos gusta hablar de metodología porque no hay un solo método para trabajar, ya que hay un encuentro y una manera de encarar esto por persona, porque hay una relación energética tan fuerte, tan pura y tan única que es difícil establecer una metodología. Y dentro de las herramientas de ese campo que nosotros tenemos, así como paquetes de herramientas, uno de los maravillosos es todo lo que estableció Mark Frechet con los ciclos biológicos memorizados, y entre las cosas que establece, esto se puede ver mucho más en detalle, pero entre las cosas que establece está esto de que si un conflicto se produjo en un determinado momento, por ejemplo 40 años, es muy probable, nada es seguro en esto, pero es muy probable que yo encuentre que a la mitad del tiempo, es decir 20 años, haya tenido una manifestación similar de esto. Y muy probable que a la mitad de ese tiempo, es decir, a los 10 años haya pasado lo mismo, y a los 5 años. Esto se explica de manera mucho más exacta y matemática a través de la secuencia de Fibonacci y cómo transcurre el tiempo, pero no quiero meterme mucho en esos temas. Básicamente, Mark Frechet establece lo que se llama ciclos biológicos memorizados. Que en realidad la vida nos da esa herramienta maravillosa que es la repetición de las energías y de las circunstancias en un nuevo ciclo para que tengamos la posibilidad de resolverlo una vez más. Es como, me llevé una asignatura a examen y más adelante me vuelvo a encontrar con una energía similar y con una situación similar en la que voy a poder enfrentarme de nuevo a ese conflicto y trascenderlo, o no, y seguir al siguiente ciclo. Así que la naturaleza transcurre en esos ciclos y nosotros vivimos en esos ciclos. Entonces, el tener esas herramientas nos ayuda a encontrar la programación de esos conflictos, la estructuración de ese conflicto, y así poder ir sanando hacia atrás, viajando como en el tiempo, ¿no? Gracias a tantos descubrimientos también de física cuántica, sabemos que eso es así. Y sanar en ese lugar esa emoción oculta que no fue expresada, no fue materializada, y poder revertir esa emoción y poder trascender a esa situación. Entonces, como decíamos antes, si esa emoción está sanada, ya el lente por el que vamos a mirar la vida hoy por hoy va a ser diferente. Y esto es lo que pasó con este caso que estamos citando y con todos los casos, porque en realidad los ciclos biológicos los trabajamos muchísimo. Esta chica que vino con rinitis, la primera pregunta fue, como siempre, ¿desde cuándo? Porque si yo no tengo este problema y a partir de acá tengo este problema, bueno, ¿qué pasó acá? ¿No? Siempre es así de fácil, porque esto es bastante más simple de lo que uno cree. ¿Qué pasó acá? Muchas veces la persona no se acuerda, tenemos que hacer un ejercicio de PNL. Si no se puede, vamos a recurrir a la hipnosis. En este caso no hizo falta. La paciente se acordó enseguida que a los 11 años y medio había sido despertada de golpe por su mamá para avisarle que había fallecido la mamá de una amiga. Cuando lo contó, se puso a llorar. Esa es otra gran ventaja de esta maravilla, la decodificación bioemocional. Tiene como cómplice al cuerpo. El cuerpo nos va a avisar si estamos en la vía correcta, si dimos en la emoción que había que sacar, si encontramos la vía de acceso a la decodificación de ese síntoma, de esa enfermedad. Entonces, se puso a llorar, se dio cuenta que le había pasado eso, y dijimos, bueno, de todos modos, algo debe haber pasado a la mitad del tiempo. ¿Qué pasó a la mitad del tiempo? Y recordó que cuando tenía un poquito más de 5 años, es decir, la mitad del tiempo de esto que mencionábamos recién, se había despertado en el momento en que los médicos asistían a su papá, que finalmente falleció en ese momento de un ataque al corazón. Cuando se encuentra el código, cuando se encuentra el motivo por el cual
mi biología me está diciendo una determinada cosa, que en este caso era rinitis, el síntoma no hace más falta, ya está, cumplió su misión, me estaba avisando, cuidado, que no supiste hacer determinada cosa y por eso te estoy mandando una rinitis, que no viene, y esto le va a doler a todas las mamás con el abrigate, no viene por el frío. La rinitis es una solución biológica de nuestro cuerpo que nos está ayudando a oler más, a oler mejor. ¿Por qué? Porque el moco funciona como un lubricante natural de la nariz, que si yo tengo la nariz seca no voy a poder oler bien. Eso lo puede experimentar cualquiera cuando hay ambientes con mucho aire acondicionado o ambientes muy secos. El moco funciona como un lubricante natural. Vayamos millones de años atrás, y no tantos millones de años, tenemos muchos menos años de la cultura en la que estamos acostumbrados a vivir que de vida en la cueva, ¿no? Estábamos en la cueva, olíamos a ver si afuera había peligro, si había algún depredador que podía llegar a comerme, o yo poder comer a lo que estaba afuera. Si yo salgo de la cueva porque no olí que había riesgo afuera y afuera me encuentro con una amenaza, la nariz se va a llenar de moco porque no supe oler el peligro. Entonces mi biología más simple va a decir, con el moco que tenía no pude oler bien, entonces voy a llevar más moco a la nariz para poder oler mejor. Esa es la biología más primaria. Y de esa manera respondemos nosotros en los casos de rinitis. Es lo mismo, es una amenaza que no supe oler a tiempo, que me tomó de sorpresa, una amenaza en mi territorio. Pueden ser un montón de ejemplos de amenazas, y eso lo trabajamos con cada persona en especial, porque cada persona vive sus conflictos de su única manera, ¿no? El enemigo que no supe oler a tiempo puede ser un padre violento. El enemigo que no supe oler a tiempo es la mala noticia. El enemigo que no supe oler a tiempo es el que nos contaba hace poco una persona que fue al dentista con su hijo y se enteró en el momento que el tratamiento le salía un dineral y desde ese día tiene rinitis. No se esperaba eso. Y hay que ver la rinitis desde un montón de aspectos y siempre tener en cuenta algo. Todo esto son tendencias. Algunas más manifiestas y más evidentes que otras. En otros casos hay que buscar, porque cada persona puede tener varios conflictos asociados a un síntoma y hay que ir sacando todos los conflictos que hacen a ese síntoma. Hay casos, por ejemplo, que hasta hace un tiempo se trabajaban las cuestiones de tiroides, hipotiroidismo, hipertiroidismo, totalmente asociados al tiempo y a la gestión del tiempo. Sin embargo, hay un enfoque que es de Salomón Selam, que coincidimos nosotros con esa idea y esa manera de encarar el tema del el hipotiroidismo, que se trata más de una resistencia inconsciente a evolucionar en algún sentido. Por ejemplo, si mi esposo se muere y yo enviudo, alguien se puede tomar el hipotiroidismo, si es que manifiesta un hipotiroidismo, de dos maneras, como quiero volver el tiempo atrás porque quiero estar con mi esposo y eso va a repercutir en la tiroides, o no sé cómo voy a hacer para evolucionar personalmente, ahora que no tengo a mi esposo, quiero evolucionar y no me permito evolucionar hasta por una cuestión de fidelidad hacia él, que era el líder de la familia, y tal vez tenga un conflicto que me detenga en mi evolución. Y ahí vamos a ver que hay, como en muchos casos dentro de esta maravilla, de este campo, esta práctica, como lo queramos llamar, muchas maneras de encarar cada conflicto. Por eso digo que no hay una metodología. Hay personas, hay seres humanos, y el ser humano es el que trae su enfermedad, su conflicto y su solución. El decodificador bioemocional lo que hace simplemente es tratar de recibir, de establecer esa comunicación para que se produzca esta autorrevelación. Somos puentes, como esa persona es un puente nuestro que viene a sanarnos y nosotros a tratar de ayudarlo a él. Y acá lo importante es
el conflicto, cómo lo vive la persona, que para la persona sea una situación conflictiva. Puede ser algo muy simple que para una persona resulte una situación conflictiva y para otra no. Bueno, todo lo importante es cómo lo vive la persona. Y algo muy importante que siempre recalcamos, no porque yo tenga determinada situación conflictiva voy a desarrollar determinado síntoma, porque si no, todos deberíamos estar enfermos en este momento. Lo importante es el camino inverso. Yo tengo este síntoma, voy a ir a buscar entonces la historia atrás de ese síntoma, voy a buscar ese conflicto. Totalmente, porque no hay dos personas iguales, porque no hay dos proyectos y sentido iguales, y por lo que vamos a hablar ahora, no hay dos transgeneracionales iguales. Cada uno tiene su mirada sobre esto, pero para nosotros, sobre todo las culturas ancestrales andinas y latinoamericanas tienen una gran relación con esto. Hay una historia previa. Ustedes verán en los documentales o cuando se habla con los Hopis, con pueblos andinos, esto de quiero honrar a mis ancestros, quiero reconocer a mis ancestros, quiero que estén bien, quiero que estén conformes. Hay mucha relación con lo ancestral. Y es tan así que la física cuántica hoy lo explica desde un lado maravilloso, y vieron el experimento del Dr. Quantum, que hoy ya es muy famoso, si no basta con poner experimentos de la doble rendija en YouTube o en cualquier página web especializada en el tema, y vamos a ver esto de que el observador crea y que la energía es toda potencialidad, y que para que la energía se convierta en materia hace falta un pensamiento que lo ordene. Y la pregunta que hacemos nosotros en las jornadas, que son consultas grupales de decodificación, a la gente es: ¿quién nos pensó? ¿Cuál es el pensamiento que nos convirtió en materia? ¿A qué pensamiento respondemos? Y la respuesta a esa pregunta es el árbol genealógico. El pensamiento que generó esta materia, la materia que vemos en todos, que la ordenó, es el árbol genealógico. No hay una sola célula, lunar, pelo, síntoma, predisposición, actitud, que no tenga que ver con lo que pasó más arriba en nuestros ancestros. Y me refiero particularmente al árbol de sangre, que es el que se transmite por transmisión cromosómica. Pero también vamos a ver influencias en personas cercanas al árbol, así como vamos a descubrir por qué nos relacionamos con el árbol que nos relacionamos, que casualmente, como se lo suele decir, va a tener ese árbol el mismo nombre que el mío. Si el mío se llama abuso, el de la persona con la que me junto se va a llamar abuso, por lo menos en todos los casos que nosotros hemos visto. Si se llama fraude, el otro árbol se va a llamar fraude. Se llama violencia, el otro árbol se va a llamar violencia. Y se llama abandono. Esos son más o menos los nombres de los árboles, siempre, porque la humanidad pasa por 5 conflictos, que son los mayores. Después de eso se derivan, si son el abandono, la violencia, el abuso, la estafa, la desvalorización. Todos tenemos eso, o en nuestra contemporaneidad, o en nuestro proyecto sentido, o en nuestro árbol genealógico. Y como decía, al árbol le pasan cosas y nosotros somos el resultado de esas cosas. Y vamos a encontrar que una gran parte de todas las enfermedades, de todos los síntomas, los conflictos, las actitudes, se originan en el árbol genealógico. En realidad todas, pero algunas se manifiestan más y otras menos. Y vamos a dar ejemplos. Si mi bisabuela muere al nacer mi abuela, es muy probable que cuando alguien me venga a ver porque no tiene hijos, yo encuentre una historia parecida en su árbol genealógico. No puedo tener hijos. ¿Por qué? Porque mi biología me está salvando. Me está diciendo, no tengas hijos porque te podés morir. La infertilidad es siempre transgeneracional. Siempre vamos a buscar historias de muertes al dar a luz, ¿no? Muertes de madres al dar a luz, o muertes de niños, muertes de hijos, traumáticas. Entonces esas memorias quedan tan arraigadas en el clan, en la familia, que como solución biológica la descendencia no puede tener hijos. Pero nosotros lo vemos como un conflicto porque quiero tener hijos, pero no puedo tener hijos. Pero en realidad es una solución biológica que mi inconsciente, mi
mi inconsciente familiar e individual me está dando para evitarme de ese gran dolor, de ese gran sufrimiento. Entonces hay que reconocer esas historias, incorporarlas, bueno, hacer una cierta metodología para revertir esas emociones y separarse, renunciar a ese programa. Si alguien en la familia hizo mucho dinero y abandonó a la familia, si alguien en la familia hizo mucho dinero y eso acarreó una tragedia familiar por distintos motivos, si alguien en la familia hizo dinero de manera sucia, como hemos visto, con abortos, haciendo abortos ilegalmente, una persona se había construido su casa, esa casa estaba hecha con abortos, es muy probable que abajo en el árbol haya trabas con el dinero, porque hay dinero sucio. Esto también lo hemos encontrado hace poco en una de las jornadas, en una chica que después de ser abusada, además de ser amenazada de muerte, le daban dinero para ir al colegio porque era un abuso intrafamiliar. Y ella hoy no podía hacer dinero, no podía ganar dinero. ¿Por qué? Porque tenía una relación inconsciente entre el dinero sucio, el dinero y el abuso. No se permitía tener dinero, el dinero estaba manchado. Para que haya una sanación, tiene que haber varias cosas, pero las puedo agrupar de un modo muy esquemático en 3 partes. La primera es la toma de conciencia. Cuando tomo conciencia de qué es lo que está sucediendo, de cuál es la historia que hay detrás de la historia que yo me creé para sobrevivir, cuando mi consciente se corre y me deja ver la verdadera historia que hay atrás, el resentir que hay atrás, la emoción que quedó guardada, ya esa toma de conciencia genera un gran porcentaje, yo diría un 50% de lo que se puede llamar sanación de la informedad. Pero además, a veces, muchas veces, hay que hacer un trabajo donde interviene la PNL, donde intervienen los conocimientos de Marc Frechet, donde interviene la física cuántica que nos permite viajar en el tiempo, porque literalmente se viaja en el tiempo. Y después viene otra etapa que en muchos casos es necesaria y en otros es imprescindible, que es la toma de acción. Una pregunta frecuente es ¿qué pasa cuando una persona es adoptada, ¿no? Y no posee información de mi árbol genealógico biológico, ¿no? Básicamente, como sabemos que nada es casual y nuestro plan de vida es más que el que comprendemos conscientemente, esa persona vino a trabajar en 2 árboles. Básicamente es así. Vino a nacer en un árbol que necesitaba pasar por esa situación y que lo dieran en adopción, y vino a trabajar en este árbol que lo toma adoptado. Así que vamos a tomar el árbol de la familia adoptiva, que seguramente tenga mucho que ver con su árbol de origen, porque así como pasa en las personas que al tener una relación con otra persona y descubrimos que tanto la mujer como el marido tienen árboles en común, pasa de la misma manera con las personas que son adoptadas por otras familias. Nacieron en una determinada familia con determinada historia seguramente, que seguramente va a tener relación con la familia que la está adoptando. Algo que hay que entender es que las emociones son y hay que respetarlas. Culturalmente se nos educa para ser buenos y para no expresar determinadas emociones, y las emociones necesitan ser materializadas. Yo siento algo y necesito vivir en coherencia con esa emoción que siento. Cuando yo vivo en incoherencia es cuando me enfermo, porque yo siento una cosa, pienso otra y hago otra. Cuando una emoción se siente, es una energía que necesita ser materializada. Y si no se materializa hacia afuera, en una acción, en una palabra, se materializa hacia adentro. Es simplemente eso, en nuestro cuerpo, que es el receptor de esa emoción. Hay una frase clave en todos los velorios que es: pobrecito, era tan bueno. Nadie está diciendo que hay que ser malo, sino que hay que ser sincero con uno mismo. Hay que ser bueno, en primer término, con uno mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, no más que a ti mismo. Eso lo dice Yang bien claro: prefiero ser una persona completa antes que ser una persona buena. Y yo voy a poder aceptar al otro, perdonar al otro, cuando primero reconozca esas emociones en mí, las acepte
y de ahí en más pueda liberarlas para poder trascender a esa emoción. Si yo bloqueo una emoción políticamente incorrecta, porque está mal, la bloqueo, en algún momento esa emoción va a estallar. En cambio, si la libero, si la reconozco, el conflicto y la incoherencia no se produce. Bueno, tenemos distintas formas de atención. Una es la individual, la consulta individual, tradicional, digamos, en la que estamos con la persona, no siempre la misma cantidad de tiempo, pero aproximadamente cada consulta nos lleva unas 2 horas o 3 horas con cada persona. Después tenemos una atención grupal, pequeña de 5 personas, que maravillosamente descubrimos siempre que esas 5 personas que se lograron reunir en ese momento tienen historias en común. Y por otro lado están las jornadas, que por una necesidad de la gente del interior del país que estaba ansiosa de poder tener un tratamiento, y que se sentían olvidados en esos lugares, en esas provincias, nos empezaron a llamar para ver si podíamos ir a esos lugares. Y por suerte pudimos organizarlo, haciendo estas jornadas de 20 personas, no más, porque si no sería imposible llegar a trabajar con esas 20 personas, con ese grupo de personas. Entonces, esas jornadas constan de 3 días en los que lo más importante en principio es el cambio de conciencia a este nuevo paradigma, que eso les va a hacer abrirse a esta otra nueva realidad, al mirar todas sus problemáticas desde un lugar que no estaba mirándolas hasta ese momento. Y después el tratamiento particular con cada uno, en grupo, porque el trabajo en grupo se tiene que vivir desde el lado de brindar tu problemática con todo el amor incondicional hacia los demás, porque tu problema no es solamente tuyo, sino que es el mismo problema que el otro, y que el otro, y que el otro, y el problema de él me va a ayudar a mí a resolver los míos. Y todos los casos están relacionados. Todos los casos están relacionados. Eso podemos llamar a determinada jornada, que es la jornada de los abusos, por ejemplo, jornada de infertilidad, jornada de abandono, jornada de desvalorización. También es maravilloso ver eso, que no es casual que se forme ese grupo. Uno se da cuenta que está todo organizado desde otro lugar. Y hay como un timing que tienen que es alucinante, que es que cada persona viene y primero nos quiere contar en secreto su historia. Entonces nosotros le decimos, espera, después nos la contás. Y siempre descubre que cuando vuelve a entrar al lugar, se levanta una persona y cuenta su historia, la que no se animaba a contar. Y cuando todos van descubriendo que todos son iguales, que todos somos iguales, porque es imposible que seamos diferentes porque somos pedacitos de la misma energía, descubren que todos se juntaron ahí porque se tenían que juntar ahí, y que cada uno tiene la respuesta del otro, y que hasta sus árboles genealógicos están relacionados, y sus historias están relacionadas. Entonces, este encuentro mágico, en realidad las jornadas son una consulta grupal con un cambio grande de conciencia, pero son como una entrada de 3 días en el campo cuántico totalmente, de manera consciente, parados en el lado cuántico. Entonces es tan profundo lo que se produce, tan fuerte, que ni nosotros nos dejamos de asombrar. Siempre volvemos asombrados de las jornadas. Otra de las cosas que se descubre, sobre todo en las jornadas, porque son 3 días de estar encerrados en un campo cuántico, como decimos siempre, es que no hemos decidido nada. Que todo, lo más importante de nuestra vida, y todo por consecuencia,
se hizo sin que nos demos cuenta. Lo hicimos desde el inconsciente. Lo hicimos desde el inconsciente del árbol y de nuestro propio inconsciente. Por ejemplo, que la fecha de cumpleaños de mi hijo es la fecha de concepción de mi papá, 7 días más, 7 días menos, o de mi mamá, o de un abuelo. Eso ya es el primer choque que decimos, pero ¿cómo? Entonces yo no decidí cuándo nacieron mis hijos, no decidieron mis padres cuando nací yo, y la respuesta es no. La realidad la construimos cuánticamente. La realidad es energía acomodada para vivir determinadas experiencias. Lo difícil de explicar hoy, después de los descubrimientos de la física cuántica sobre la realidad, es la realidad. Lo que llamamos realidad es otra cosa. Entonces, en esta construcción de la realidad, nosotros somos imanes, somos decodificadores cuánticos que ponemos ante nosotros, como dice Yang, yo estoy siempre ante mi sombra, yo estoy siempre ante mi destino. ¿Y cuál es mi destino? Lo que tengo oculto en el lado de mis sombras, en el lado que no quiero ver. Y voy a crear un universo que todo el tiempo me esté mostrando eso hasta que lo decodifique y me libere de eso y pase a otro estadio, por llamarlo de alguna manera. Cuando asumimos que la realidad no es lo que creemos y cuando aceptamos que las decisiones no las tomamos, sino que esto lo transcurrimos y que hay una realidad nueva por cada cambio de conciencia que vamos haciendo, nos vamos a encontrar con que estos decodificadores que somos, estamos creando permanentemente lo que necesitamos crear para poder trascender, para poder liberar, para poder declararnos libres, para poder nacer a nuestra propia existencia, como decía Hans Sussenberger. Y vamos a encontrar que la creación de la realidad funciona por una especie de magnetismo. Estamos todo el tiempo atrayendo el universo exactamente complementario a nuestra configuración. Lo que hacemos en la atracción de ese universo complementario a nosotros es una consecuencia de qué pasó en nuestro árbol genealógico, qué pasó en la panza de mamá y cómo venimos viviendo nuestra vida. Y quiero pasar a explicar la base, y esto lo puedo poner con un cartel grande. Así funciona y por eso funciona la decodificación bioemocional, o como todos le quieran llamar. Y quiero ser categórico en esto. Se puede transcurrir el tiempo hacia atrás, se puede volver a hechos, se nos puede vivir de otra manera. El inconsciente nos permite, con sus características, ir a buscar determinados momentos de nuestra vida, de nuestro pasado, y vivirlos de otra manera, algo así como volver al futuro. Y funciona así. Las características del inconsciente nos permiten hoy hacer ejercicios que destraban emociones que han quedado trabadas hace mucho tiempo. Yang establece las características del inconsciente y dice que el inconsciente es atemporal. Es decir, para el inconsciente no existe el tiempo. Entonces eso permite que el inconsciente, sin juzgar, sin decir esto está bien, esto está mal, que es su segunda característica, permite que hagamos trabajos y que para el inconsciente sean tomados como que se hicieron en algún momento de nuestra historia que no se habían hecho. Eso nos permite liberar emociones. Lo tercera característica del inconsciente es que real es igual a virtual. Si yo logro rehacer la escena en un acto con un modo, una metodología que tiene la decodificación bioemocional y dar vuelta, rehacer una escena del pasado, para el inconsciente eso ocurrió de otra manera. Y lo último es que el otro no existe. Esta característica del inconsciente habla de que todo lo que sucede afuera en realidad me sucede a mí, y todo lo que veo afuera en realidad me está sucediendo a mí. Basado en esto, nosotros podemos hacer el siguiente ejercicio que explica perfectamente cómo funciona la decodificación bioemocional. Hagamos de cuenta que nuestra vida es una hoja en blanco y que nuestra historia, que va transcurriendo sobre esa hoja en blanco, es un cálculo. Nosotros sabemos que lo que tenemos ante nosotros es el vivo reflejo de quien somos en ese momento. Es decir, el universo que se está presentando ante mí es el universo que yo en ese momento tengo dentro mío configurado. Entonces, con estas características del inconsciente que mencionamos recién,
podemos hacer lo siguiente. Supongamos que este cálculo que empezamos a escribir en nuestra hoja de vida recién comienza. Pero vamos a ver lo siguiente. Cuando nacemos, ese cálculo ya tiene una parte escrita. Porque ¿qué pasó? Pasamos un tiempo en la panza de mamá y antes que eso tenemos una larguísima historia, muy larga, que es la de todos nuestros antepasados, la historia de nuestros ancestros, el código que nos dejaron nuestros ancestros, a quién venimos a representar, a quiénes venimos a representar, qué dolores, qué tragedias, qué alegrías, qué costumbres, qué esperanzas, qué mecanismos automáticos de reacción. Todo eso ya lo tenemos en el momento de la concepción, ya lo traemos. Y va a estar establecido previamente a nuestro cálculo, digamos. Puede estar, supongamos que aquí, este rectángulo representa ese código que heredamos de nuestros ancestros. Pero además hay un segundo lugar donde seguimos creciendo y desarrollándonos y adquiriendo todos los estímulos del medio ambiente, todas las emociones de mamá, todos los deseos de mamá y de papá, todas las proyecciones que ponen sobre nosotros, que es la parte del proyecto y sentido que establece Mark Frechet, y que va desde 9 meses antes de la concepción, es decir, 18 meses antes del nacimiento, hasta los 3 años aproximadamente después de haber nacido. Todo eso, lo que recibimos, es el total de las emociones y de todo lo que sucedía en el medio ambiente donde crecimos. A partir de ahí, nacemos y de ese segundo espacio también heredamos un código. Y al igual que sucede cuando vamos a un supermercado y vamos viendo que en la caja se va reflejando el total a medida que las cosas van pasando, aquí también hay un primer rectángulo que es el de la parte transgeneracional, un segundo rectángulo que es el de proyecto y sentido, y ya antes de nacer, nuestro resultado de cálculo que podemos ver acá abajo está atrayendo un universo complementario, y ese es el punto de nacimiento. Y a partir de ahí nacemos a esta vida, empezamos a transcurrir nuestros días, y los días también los podemos calificar como con un resultado final. Digamos que ayer tuve un día más 3, hoy tengo un día más 4, después tengo un menos 2, un por 7, un dividido 5, un más 81, dividido 8, por 7, por 5, menos 2, más 3, y así va transcurriendo nuestra vida. Supongamos que hoy tenemos 60 años y hemos escrito el cálculo hasta acá, y el resultado, que fue variando día a día y que día a día fue atrayendo un universo complementario y perfecto para mí, es en este punto de los 60 años, este que veo acá abajo. Y lo que me está sucediendo hoy a los 60 años es exactamente el universo complementario a este resultado que estoy viendo acá abajo. ¿Qué nos permite hacer esto que vimos recién de las características del inconsciente? ¿Qué nos permite hacer los ciclos biológicos memorizados de Mark Frechet? ¿Qué nos permite hacer algunos ejercicios de PNL y otras técnicas que se aplican en decodificación bioemocional? Nos permiten ir a través de los datos que tiene el síntoma, porque un síntoma tiene muchos datos y nos puede decir hasta con precisión exacta la fecha en que se produjo un conflicto que hoy está traducido en síntoma, en un comportamiento. A través de esos datos del síntoma vamos a ir a el primer punto. Bueno, ¿qué sucedió en este lugar? Y vamos a literalmente viajar en el tiempo, vamos a llegar a esa situación, la vamos a revertir emocionalmente, vamos a liberar las emociones que en ese momento no se liberaron, vamos a vivir esa emoción y ese momento desde otro punto, y el inconsciente, sin juzgar, va a decir, yo pensé que esto había pasado de esta manera, pero evidentemente pasó de otra manera. Y nuestra configuración acá abajo automáticamente va a cambiar, y el universo complementario que va a traer va a ser distinto. Y a través de estos ejercicios y de Mark Frechet y los ciclos biológicos memorizados y otras técnicas, vamos a ir viajando hacia atrás en el tiempo. Y si esto ocurrió, por ejemplo, hoy tengo 60, pero los datos de mi síntoma dicen que algo pasó a los 58, voy a estar ahí en los 58 y voy a ver qué pasó, voy a cambiar la escena, y después voy a viajar a la mitad de ese tiempo aproximadamente. Y voy a estar en los 29 años. ¿Qué pasó ahí? Y voy a encontrar un hecho relacionado con este que me ocurrió a los 58. Y también voy a hacer lo mismo, lo voy a modificar, voy a trabajar con ese síntoma, con esa emoción que quedó grabada ahí, y voy a rehacer la escena emocionalmente, y mi cálculo final va a volver a cambiar. Y voy a ir de vuelta a la mitad del tiempo. ¿Qué te ocurrió aproximadamente a los 13, 14 años? Y voy a encontrar
casi seguramente, que hay un hecho que está relacionado con esto, que se vivió de manera similar, que hasta tuvo los mismos condimentos, tuvo la misma frecuencia, la misma energía. Y lo vamos a dar vuelta y nuestro cálculo va a variar. Y cuando ya varíe lo que pasó a los 58, lo que pasó a los 29, lo que pasó a los 13 y lo que pasa seguramente entre los 6 y los 7 años, el resultado de nuestro cálculo actual va a ser completamente diferente. Y eso va a determinar que el universo presente ante mí sea un universo completamente nuevo. Creer es crear. Y esta es la base de este milagro que llamamos decodificación bioemocional. Créannos que cuando uno se sana, todo su universo se sana. Que no existe nada en el universo de cada uno que no sea porque necesitamos vivir eso. Si yo me relaciono con determinado tipo de personas es porque necesito vivir eso. Yo soy el que tengo que cambiar, no todas las personas. El universo es muy generoso. Si yo tuviera que cambiar a todo mi entorno, a todos los que me rodean para poder sanar, no habría solución posible. La solución es mucho más fácil. Lo que pasa es que es difícil a veces dar el paso. La solución es cambiar uno, es tomar conciencia uno, es liberar emociones uno, es reconocer uno que hay emociones políticamente incorrectas que puedo sentir. Esperamos dentro de poco poder presentarles más videos de casos particulares que muchas veces sirven de historias que queremos comentarles, compartirles, les pueden servir, tanto para los que ya se han formado en otras escuelas como para el que tiene algún interés en ver esto o ver o revisar su propia historia. En este mismo video les dejamos los datos para que se puedan poner en contacto. Les pedimos a todos que siempre lo hagan por mail, que disculpen si demoramos un poco en las respuestas, son muchos los mails, tenemos el honor de que sean muchos los mails y comprendemos que detrás de cada historia que nos llega puede haber un dolor muy profundo. Queremos responderlos como corresponde, no de una manera automática, porque todos los casos para uno son muy profundos y muy importantes. La palabra que tenemos para decirles a todos es gracias, gracias, de corazón gracias, porque lo que damos es ínfimo al lado de lo que recibimos. Y un consejo, y el único consejo que doy es vivan en coherencia, respétense a ustedes mismos. Sí. Gracias. Un abrazo grande, gracias. Hola, soy Natalia Vázquez, soy colombiana pero vivo en Argentina hace 3 años, vivo en Cinco Saltos. Quiero dar unas gracias infinitas por esta jornada, porque yo sé que a partir de esto, en estos 3 días, cambió completamente mi vida. Las 2 cosas más grandes que me tenían muy preocupada salieron. El secreto que yo pensaba que era el secreto más grande que no podía sacar con nadie y pude decírselo directamente a quien debía, que era mi hijo. Y sé que hay una sanación grande para mi familia, para todo mi clan y más allá incluso de eso, una sanación muy importante que va para mi pareja. Y con ella y de la relación que tengo con él y que sé que ahora la vamos a sanar, sea para estar o sea para no estar, pero la vamos a sanar. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Marcelo Fanjul, ¿sí? Y yo siempre fui muy reacio a todo esto, ¿sí? Hasta que me empecé a dar cuenta, porque en algún corte que yo hice empecé a sentir que todo esto daba resultado, y fue justamente con mis hijos, ¿sí? Y hoy en el curso que hicimos, en este taller que fue maravilloso,
¿sí? Descubrí otras cosas, pero tan importante que me venía trabando mi vida, ¿sí? Que sentí que me liberé totalmente de todo, ¿sí? Y que a partir de ahora puedo empezar a vivir mi propia vida, ¿sí? Voy a dejar de vivir la vida de mis ancestros, ¿sí? A partir de ahora siento que soy yo mismo. Y a partir de ahora también siento que he liberado a mis hijos y a toda mi descendencia, con todo lo que hice ahora. O sea, a partir de ahora siento que soy otra persona totalmente distinta. ¿Sí? Marta Elena, de acá de Salta, muy agradecida, son unos seres humanos divinos, seres divinos, humanos divinos. Vine especialmente por un tema que es páncreas y la parte de dientes y de encías. La verdad que encontré en todo esto un montón de respuestas, inclusive ya me voy con sanaciones. Encontré reencuentros álmicos que me están ayudando a sanar pasado, sanar presente. Encontré más amor, más compañía, más conexión. Encontré lo que se llama el uno en todo el grupo. Gracias. 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 Bueno. No, en serio, porque uno que busca por todos lados, acá está como la respuesta que siempre uno siente, no sé, lo sentía, que era otra cosa, más allá de lo estipulado, no sé cómo explicarlo. Bueno, gracias. Muchas gracias. Yo quiero agradecerles el regalo más grande que puede recibir un ser humano, que es la vida. Ustedes, todos ustedes me devolvieron la vida. Yo los honro. Y todos nosotros, todos mis antepasados, muchas generaciones atrás, los honran. Muchas gracias. Y estoy muy agradecida. Volví a vivir, gracias. Gracias, amiga. Bueno, yo soy Nazarena Sánchez. Vine a partir de una búsqueda de toda mi vida, de tratar de entender y resolver sobre todo enfermedades. Y en realidad, bueno, llegué acá por recomendación de mucha gente que ya había tenido esta experiencia. Y no solamente que me llevo un poco más de entendimiento de lo que pueden ser los síntomas físicos que estoy teniendo, sino que me sentía muy sola y muy perdida y me di cuenta que formo parte de un nudo muy importante de una red, de este gran universo, de esta gran unidad, y que más allá de la familia biológica hay familia de energía, de alma, y conocí gente extraordinaria y bueno, les estoy infinitamente agradecida porque no solamente entendí y valoré mis ancestros, que yo en realidad no me interesó nunca conocer de ellos, y gracias a ellos hoy estoy acá, así que hice una sanación muy fuerte con ellos. Entiendo la relación con mis padres, con mis hermanos, y bueno, voy a seguir en la búsqueda tratando de sanar esto, no solamente por mí, sino por mi familia y por todos, porque estamos todos relacionados, así que gracias.